Bienvenido a Palabras de Vida Eterna, donde estudiaremos juntos la palabra de Dios. De manera expositiva haremos un recorrido en la Biblia, libro por libro, versículo por versículo, profundizando en la verdad de la palabra, aprendiendo conceptos de enseñanzas fundamentales de la sana doctrina y aplicaciones prácticas para el diario vivir. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Les comparto nuestro número de teléfono, más 506 8877 7711, y nuestro correo electrónico vidaeterna.jn173@gmail.com. Estamos para servirle. Muy bien, gracias a Dios por poder estar acá en un programa más, en este subprograma Palabras de Vida Eterna con ustedes, agradecidos con el Señor por su fidelidad, no a nosotros, sino a la palabra de Dios, a la exposición de las Escrituras. Y bueno, Oscar, contentos de poder tener nuevamente aquí la oportunidad de estar aquí con estas preciosas personas que nos escuchan y saber de qué lugares nos están escuchando también, que hemos recibido algunos mensajes y estamos muy contentos por eso. Hoy ya, gracias a Dios, Osquitar, concluyendo capítulo 1, ¿verdad? Y ya entrando en capítulo 2. Ok, como 10 de capítulo 1 y son 21 de aquí al 2050, sí, estamos bien. Estamos bien. Saludos a todos, que el Señor les bendiga muchísimo. Qué importante, ¿verdad? Es poder también tomarnos el tiempo, ¿verdad? Como lo habíamos dicho, Osquitar, el tiempo adecuado para ir aquí con la palabra de Dios. Creo que vamos a ir ahorita ya en capítulo 2, que salimos como del capítulo 1, que es un poquito más, que tiene un poco más de enseñanzas, un poco de cosas que debíamos abordar con mucho más cuidado, ¿verdad? Pero ya vamos saliendo y vamos a ir un poquito más. Siempre creo que es importante entender que la palabra de Dios es como Dios misma, es infinita, porque Dios es infinito, así que nunca terminaríamos de sacar enseñanzas, aunque meditáramos 100 veces en cada capítulo de la palabra de Dios. Pero la idea es que podamos ir avanzando un poco y hoy estaremos en capítulos. Recordarle, muy importante, que si usted desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través de los medios que están habilitados. El primero es el WhatsApp, así que usted puede comunicarse con nosotros sin importar en cualquier parte del mundo que usted se encuentre, simplemente agregando el código de país, más 506 y el número telefónico 88777711. También, si usted desea, puede escribirnos al correo electrónico que usted escuchó también en la introducción del programa, vidaeternajn173@gmail.com. O también puede encontrarnos en Facebook como Sígueme Radio o en nuestro canal de YouTube como Sígueme CR, donde encontrará este programa y muchos otros más de su programa Palabras de Vida Eterna, donde como siempre les decimos, estamos tocando el Evangelio según Juan, un estudio de la palabra de Dios de forma expositiva, tocando libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Así que bueno, agradecidos con usted. La semana pasada o el programa pasado, ¿verdad? Estuvimos concluyendo ya con capítulo 1, ¿verdad? Donde vimos cómo Jesús llama a Felipe, a Natanael, ¿verdad? Y vemos una conversación que ellos tienen y describimos algunos títulos que el Señor recibe, ¿verdad? Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, ¿verdad? Y qué importante, ¿verdad? Que Jesús responde de una manera también que deja a Natanael sorprendido e incluso a nosotros los lectores de las Escrituras, ¿verdad? Dice: de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y habíamos concluido el programa pasado
¿verdad? Que de aquí en adelante empezamos a ver ahora las señales de Jesús, cómo empezaba a hacer milagros y cómo esto es importante también para la enseñanza bíblica. Y bueno, Oscar, ¿qué le parece si podemos dar lectura al capítulo 2 desde el versículo 1 al versículo 12, donde queremos empezar la porción de la Escritura? Claro que sí, sí. Entonces aprovechemos y leamos en Juan capítulo 2 del versículo 1 al 12. Dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado o no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde venía, dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de eso, descendieron a Capernaum, él y su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Muy bien, aquí vamos a estar meditando y viendo de maneras positivas en Juan capítulo 2, versículo del 1 al 12. Obviamente no lograremos tocar todos esos 12 versículos en este programa, pero trataremos de ir poco a poco, y creo que es importante que analicemos algo aquí. Oscar, es el primer milagro registrado en Juan, el agua convertida en vino. Correcto. ¿Verdad? Y qué importante también porque este milagro aparece únicamente en el Evangelio según Juan. Correcto, sí, y recordando lo que Jesús nos decía, bueno, a través de Juan en capítulo 20, que este milagro o estas señales tenían un objetivo fundamental, y las repasamos. Juan capítulo 20, 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Dice, pero estas, y aquí es tan importante eso porque la señala, dice, pero estas se han escrito para que creáis, y aquí está el objetivo, que Jesús es el Cristo, primero, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El resultado de estas señales es que nosotros tengamos vida, no solo vida eterna, sino vida completa en Jesús. Entonces, desde el principio, Juan nos marca que esta es la primera señal. Qué bueno poder ver esto, Oscar, y relacionarlo con el propósito del libro, porque vamos a entender también por qué Juan no le llama milagros sino señales, cosas que vamos a ir viendo más adelante. Pero quiero que usted sepa algo que también tenía para más adelante, pero voy a darles de una vez este dato. Hay 35 milagros registrados de Jesús en los evangelios. Correcto. Y esto es muy importante, ¿verdad? Y este es un milagro que está registrado solamente en este evangelio, ¿verdad? Y según también algunos comentaristas, se cree que aún no se había llamado a Mateo y por lo tanto no es registrado en los evangelios sinópticos. Recordemos que de entre los discípulos, ¿verdad? De los registros de los evangelios, solamente tenemos a Juan y a Mateo. Recordemos que Lucas y Marcos, ¿verdad? Son evangelios que se incorporan después. Lucas de una investigación rigurosa, ¿verdad? Que hace él de una manera muy peculiar, pero también muy exhaustiva. Y luego tenemos a Marcos, que se cree que era uno de los aprendices de Pedro, ¿verdad? Y que pudo haber escuchado también los relatos de él. Entonces se cree que también mucho del evangelio de Mateo, ¿verdad? Marcos y Lucas pudieron haber tomado información del registro de este evangelio, y por lo tanto el milagro del agua hecha en vino que tenemos, ¿verdad? Aquí registrado por Juan, no se menciona, ¿verdad? Y yo creo que el orden cronológico, entender un poco, ¿verdad? Porque a veces vemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Y pensamos que, bueno, Mateo fue primero, ¿verdad? Pero en el orden cronológico no es así. Sí, bueno, perdón, yo me equivoqué al decir que no. Mateo es el primer evangelio escrito, pero los eventos que narran no están en orden cronológico. El orden cronológico
inicia acá, Ajá. correcto, en Juan. Sí, y qué importante también ir entendiendo, ¿verdad? Cómo esto, ¿verdad? Juan, en este caso, ¿verdad? Que podríamos decir que prácticamente entre los últimos evangelios, ¿verdad? O el último evangelio, ¿verdad? Como habíamos mencionado al principio, entonces Juan incorpora esto y por eso los sinópticos no lo contienen, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que ir entendiendo claramente que aunque vemos aquí, ¿verdad? Fue el primer libro, Mateo, que se escribió en el Nuevo Testamento, no, se cree que fue el libro de Santiago, ¿verdad? Pero tenemos en un orden lógico, ok, primero los evangelios porque relatan la vida de Jesús. Ahora tenemos un orden, está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero es importante que seamos cuidadosos con estas cosas. Ahora, el uso de la palabra de Juan para milagros es señales, y es lo que decíamos al principio, algo que relacionado a Oscar muy importante, porque definitivamente, y basándonos en el propósito del libro de Juan, decía que los que escuchaban de estos, ¿verdad? O estas señales, entendieran no solo el poder que tenía el Señor, sino la identificación que daban estos a su persona y su mensaje. Correcto. Aquí las señales señalan, y aquí señalan a Cristo. Entonces, por eso es tan importante. Eddie, y bueno, recordando que el Evangelio de Juan tiene el propósito particular de que lo que escribieron fue elegido, ¿verdad? Juan dice, al final del Evangelio dice, Jesús hizo muchas otras cosas, las cuales no están escritas en este libro. Dice, porque si se escribiera uno por uno, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hace es Dios escoge cada evento y cada palabra, hermanos. Entonces, por eso, cuando nos vea estudiando muy minuciosamente el texto, es por esa razón, porque el libro nos habla. Si quieres, empezamos, usted manda. Bueno, pues, ok, empezamos con la primera palabra. Dice así, dice la Biblia que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Es interesante porque si usted dice, ¿al tercer día de qué? Porque ha trazado una serie cronológica, pero este dato es muy importante desde el punto de vista de la cultura judía. El tercer día, si nos vamos a Génesis, fue el día en que Dios por primera vez menciona 2 veces que algo estaba bien. Y entonces, cuando Dios crea, aquí en Génesis empieza el desarrollo de la vida, pero el tercer día Dios dice 2 veces que estaba muy bien. Entonces los judíos tenían la costumbre de casarse al tercer día. Yo no sé qué día se casó usted, normalmente nosotros nos casamos sábado o domingo, pero ellos se casaban el tercer día. ¿Por qué? Porque decían que era como un buen augurio, como buena suerte. Entonces, esto nos envuelve en un tema muy, muy cultural. Ahora, en la vida personal, en la vida espiritual, el tercer día nos recuerda la resurrección de Cristo. Entonces, lo que va a pasar en esa señal es basada en el poder de la resurrección de Cristo, y eso puede afectar tu vida. Jesús, aún hoy, sigue transformando agua en vino, y eso es lo que vamos a ver a través de esta señal. Y qué bueno poder ir, como dice Oscar, siendo minuciosos, viendo versículo por versículo, palabra por palabra. Y recuerde, uno de los principios bíblicos importantes o de las reglas de interpretación bíblica que les enseñamos es cada palabra importa. Así que tomar en cuenta todo esto es importante. Yo ahorita dentro de un momento vamos a tratar de ir desarrollando, pero me gustaría hacer un énfasis importante en lo que se refiere a los milagros y cómo nosotros tenemos una perspectiva acerca de los milagros hoy y cómo deberíamos también tener una perspectiva bíblica acerca de los milagros y cuál era el propósito también de los milagros, y no solo limitarlo al capítulo 2, porque creo que es un tema importante para hoy en día, que tenemos mucha enseñanza acerca de personas que hacen milagros, personas que tienen poderes para hacer milagros. Incluso hablaremos de otros temas más adelante, pero incluso como los profetas y otras cosas que personas se pueden denominar hoy como profetas, como apóstoles, personas que tienen poderes para hacer milagros, y veremos realmente cuál es la evidencia bíblica acerca de los milagros y el propósito real de los milagros. Así que esto es importante, pero para haciendo una conexión a lo que decía Oscar aquí cuando dice al tercer día, ¿verdad? Y qué bonito ver el orden cronológico de Juan exacto acerca de los eventos, de los lugares, de la geografía es importante. Y bueno, cuando Juan dice al tercer día, podría referirse después del encuentro también de Felipe y Natanael, porque geográficamente de Betábara hasta Caná de Galilea podía tomar un par de días caminando, ¿verdad? Así que también esto podría ser, dice, al tercer día, que luego del encuentro de Jesús con Felipe y Natanael, y entonces podría ajustarse perfectamente, porque tenemos aquí
¿verdad? El siguiente día, ¿verdad? Que tenemos en el versículo 29 del capítulo 1, luego tenemos el siguiente día, versículo 35, y el siguiente día, versículo 43, ahí ya tendríamos 3 días, entonces no calzaría al tercer día, ¿verdad? Porque estaría Jesús geográficamente con sus discípulos en un lugar y luego geográficamente en otro sería imposible. Entonces podríamos deducir, ¿verdad? A través del texto que al tercer día se refiere luego de que Jesús tiene su encuentro con Felipe y Natanael. Bueno, vamos a ir a nuestra primer pausa y regresamos después de esta pausa musical. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos por su amor mi nombre ya grabado está. En su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente que murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Y aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a Él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Unido a Él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Muy bien, regresamos con este segundo segmento del programa y bueno, como veníamos diciendo aquí al final, ¿verdad? Venimos llevando este orden importante, cronológico aquí a través de las escrituras y como también Juan nos lo va enseñando, ¿verdad? Y vimos también qué importante, Oscar, hablando acerca del tercer día, pero algo que también creo que es importante aquí, Oscar, y me gustaría a mí también mencionar, es acerca de los milagros, ¿verdad? Y como usted decía, cuando Juan dice que estas señales, ¿verdad? Nos hacían nos daban una clara evidencia de Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, ¿verdad? Y en quien se podía creer para tener la vida eterna, ¿verdad? La salvación. Debemos entender cuál es el propósito escritural, o lo que quiero decir es, si yo voy a la palabra de Dios, para que sea más entendible, ¿qué me enseña la Biblia acerca de los milagros? ¿Cuál era el propósito de los milagros? Y los milagros tienen un sentido de validar,
¿verdad? Cuando yo veía milagros, los milagros validaban la autoridad de los apóstoles. Y es importante recalcar que los milagros en la iglesia primitiva, ¿verdad? Es decir, a los primeros inicios de la iglesia, cuando ya Jesús muere en la cruz, él resucita, se aparece a sus discípulos y luego da comienzo a la iglesia, donde Pedro está ahí en el aposento alto, reciben el Espíritu Santo y ya luego empieza Pedro sus primeros sermones a predicar. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Vemos a Pedro, ¿verdad? Precisamente ahí en la Puerta de la Hermosa, haciendo un milagro, ¿verdad? Y que por qué ellos hacen estos milagros y cuál es la idea de los milagros. Y es importante recalcar que los milagros en la iglesia primitiva, como venía diciendo, funcionaron, entre otras cosas, como credenciales públicas que autenticaban a los apóstoles y su mensaje. Oscar, podríamos ir ahí a Hechos capítulo 5 y versículo 12, que usted lo puede buscar también para que me ayude a leerlo. Y mientras tanto yo voy a estar aquí en Marcos 16, 20. Y mire lo que dice la palabra de Dios aquí en Marcos 16, 20. Dice, y ellos saliendo, ya al final del evangelio dice, y ellos saliendo, hablando de los discípulos, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor, y dice, y confirmando la palabra, ¿con qué? Con las señales que la seguían, no que lo seguían, sino que la seguían. Es decir, ellos venían con la autoridad del Cristo, predicaban el mensaje que el Cristo les había dado y los milagros o las señales que decía confirmaban la palabra de ellos. Y entonces, ¿cómo yo podría decir, Oscar? Bueno, ¿cómo yo podía validar que esta persona venía en el nombre de Cristo? ¿Cómo validar que este mensaje era correcto si no era a través de estos milagros que clarificaban que sí, ellos tenían la autoridad dada por el Señor Jesucristo? Ahora, ahí también Hechos capítulo 5 y 12. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Vea qué importante, como decía que por manos de los apóstoles se hacían estas señales. Y otro pasaje importante, anótelos ahí, tenemos Marcos 16, 20, Hechos capítulo 2, versículo 43, Hechos capítulo 5, versículo 12, Segunda de Corintios 12, 12 y Hebreos 2, capítulo 2, versículo 3 y 4. Y vea lo que dice específicamente el versículo 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Un versículo muy tergiversado, muy mal aplicado. No quiero entrar en eso, después lo tocaremos, ¿verdad? La cual, habiendo sido anunciada, y está hablando de qué, de la salvación. ¿Y cuál es la salvación que se anuncia? El Evangelio de Cristo, primeramente por el Señor, nos fue confirmada. ¿Cuál? Esta salvación que se predica a través del Evangelio por los que oyeron. Y versículo 4 lo clarifica, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces es importante, Oscar, que nosotros podamos ver a través de la evidencia escritural que estas obras maravillosas servían para ratificar o certificar que el mensaje procedía en primera instancia de Dios y que por extensión que quienes lo proclamaban lo hacían con autoridad delegada. Sí, y es muy importante saber que a Israel le fueron dadas señales. Israel podía demandar que el ver lo que Dios... Por eso a cada rato los fariseos decían, muéstranos una señal, ¿verdad? Sí. Okay, entonces es importante. Jesús, y recuerden, el Evangelio de Juan nos da 7 señales. Esas 7 señales tienen un objetivo ya determinado, como hablaba de mostrar el Evangelio. 3 señales al principio nos hablan de cómo ocurre la salvación. Es la que vamos a ver en este primero, que nos dice que ocurre por medio de una transformación. Y vamos a entrar en el detalle. Hay 3 señales más al final que nos hablan acerca de los resultados de la salvación y una señal en medio que nos habla de nuestra responsabilidad. De eso vamos a hablar más en detalle. Pero como lo indicaba ahora Eddie, el propósito de las señales es señalar, valga la redundancia, sobre la obra de Cristo y presentar el Evangelio. O sea, las señales no son dadas solo para no sé, como espectáculo, ¿verdad? Como algo así, sino son credencial de que él era el Mesías. Por eso él decía, no me crees a mí, cree a mis señales. Entonces ellos no había forma de hacerlo. Nicodemo le decía, entendemos que vienen de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces o las señales que tú haces si Dios no está con él. Qué importante esta clarificación que hace Oscar, porque era evidente, Oscar, para los fariseos. Y bueno, vemos algo aquí, una aplicación muy importante que siempre nos gusta mencionar, y es, imagínense, entonces la pregunta es, ¿no sabían los fariseos
que estas señales declaraban a Jesús como el Mesías. Sí, Nico, vemos evidencia de eso, ¿verdad? Y cómo vemos él la aceptación que tiene para con el Mesías. Y otra cosa, Oscar, la pregunta más importante es, bueno, tenemos un grupo de personas que dicen, hemos visto al Cristo, hemos visto al Mesías, resucitó, y alguien podría decir, ¿y cómo yo sé que resucitó si yo no lo he visto? Ok, correcto. ¿Verdad? Es una pregunta muy válida. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Estos milagros eran un testimonio de la resurrección de Cristo para aquellos que no lo presenciaron, y por lo tanto, estos signos públicos, porque eran públicos, ¿verdad? Testificaban por medio de los apóstoles esta resurrección. Y algo que decía usted, Oscar, ¿qué pasaba, por ejemplo, con los profetas del Antiguo Testamento? ¿Qué ratificaba su mensaje? Igual el cumplimiento, bueno, en el caso de la profecía de cumplimiento, y había profetas que sí hacían señales. El caso de Moisés, que fue extraordinario, interesante, porque la profecía decía que profeta como yo os levantará el Señor. Y entonces usted pregunta, como yo, bueno, como Moisés hacía señales, Jesús, qué dicha que lo mencionas, porque la primera señal que hace Moisés, ¿cuál es? Sí, convertir el río Nilo en sangre. Exactamente, agua en sangre. Y aquí Jesús, la primera que hace es convertir agua en sangre. En vino. En vino, sí. En vino. El color, sí, ¿verdad? Sí. Vamos a ver qué representa eso, ¿verdad? O sea, pero extraordinario. Sí, y encaja muy bien, Osquitar, y qué bonito, porque mire, cómo se respaldaba. Mire, Éxodo capítulo 4:1. Vea, ¿por qué quiero puntualizar en esto? Porque yo quiero que usted aprenda también a estudiar la Biblia. Sí. Yo quiero que usted sepa que las reglas que leamos, es que se mencionan esas reglas por mencionar. No, vamos a la Escritura, comparamos la Escritura con la Escritura, y lo que está en el Antiguo Testamento se relaciona de manera segura con el Nuevo Testamento. No hay discrepancias, no hay diferencias, como decir, es que esto no tiene nada que ver con lo del Nuevo Testamento. Más bien, por el contrario, el Antiguo Testamento es como una columna que sostiene las verdades del Nuevo Testamento, y aquella apreciación del Nuevo Testamento sostiene o estructura todo lo que teníamos en el Antiguo Testamento para mostrarnos cómo Dios tiene un plan y propósito perfecto en toda la revelación de las Escrituras. Y en ese Éxodo capítulo 4 y versículo 1, mire lo que dice aquí. Entonces Moisés respondió diciendo, ahora recordemos, Moisés tiene un encuentro con Dios, y Dios lo manda a cumplir su ministerio, ¿verdad? Que es liberar al pueblo de Israel, y le diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra, y la echó en tierra, y se hizo culebra, y Moisés huía de ella. Ahora, podemos leer de Éxodo 4, versículo 1 en adelante, pero vemos que lo que dice Moisés es, ok, ellos no me van a creer. ¿Cómo oirán mi voz? Porque dirán, tú no te me has aparecido. ¿Y qué hace Dios? Ok, haz una señal que va a declarar que yo sí te he aparecido, y que soy yo quien estoy mandándote o encomendándote esta labor, y el pueblo puede confiar. También Primera de Reyes, como decía Oscar, ¿verdad? Tenemos a Elías, Eliseo haciendo milagros, ¿verdad? Y Primera de Reyes capítulo 18, todo en general podemos ver cómo Dios, a través de los profetas que hacían estos milagros, bueno, ratificaba, certificaban que ellos sí eran enviados de Dios, y su mensaje era de Dios precisamente por lo que ellos hacían. Es muy importante destacar, Oscar, que el propósito de los milagros, en este caso en el Nuevo Testamento, por los apóstoles, era respaldar el evangelio y promover la fe en Cristo. Y en un caso muy importante, Oscar, no glorificar al hacedor. No es que, qué gran persona más ungida, qué gran apóstol, qué gran hombre, ahí viene el apóstol, ahí viene el ungido, esta persona que es especial porque tiene grandes milagros. Eso es la vanagloria del hombre. El propósito del milagro era apuntar, recuerdan lo que hacía Juan, era apuntar hacia Cristo, apuntar hacia el mensaje de salvación, y que al final el que fuera glorificado fuera el Señor. Así es. Correcto. Ahora, continuamos un poquito con el tema ya de la señal en sí, porque Jesús usa como situaciones cotidianas. Aquí es importante entender que vamos a ver un paralelo, y recordemos, la Biblia tiene 3 aplicaciones básicas. Una, histórica. Lo que pasó aquí fue histórico y demostró lo que dijo Eddie, las evidencias de la realidad de que Cristo era Dios. Segundo, hay una doctrinal, hay una enseñanza para todos, que es la que vamos a hablar sobre la salvación y cómo Cristo aún hoy transforma las vidas. Esa es la evidencia hoy. Y luego una personal que habla acerca de lo que necesitamos para nuestra vida. Entonces, no sé, tal vez por el tiempo vamos ahora a entrar en el contexto, y vamos a
a llamar la atención, bueno, ahí tenemos algo que nos va a ayudar. Las bodas tienen algo muy importante, que es que las bodas eran actividades muy particulares, eran para el tiempo judío, tal vez digámoslo así, eran las mega fiestas, ¿verdad? Duraban 7 días, ahora estamos viendo un poquito de eso, duraban 7 días y había una serie de factores que son muy importantes tener presentes, porque había roles definidos. Por ejemplo, el padre de la novia era el que ponía la casa y pagaba, digamos, el lugar. La madre de la novia era la que ponía la comida y ponía el vino. Durante esos 7 días las personas podían entrar y salir, no era como que los 24/7 estaban ahí, pero era un tiempo muy especial. Las bodas tenían una aplicación tan extraordinaria para la vida espiritual que Dios las usa cada rato, las usó en el Antiguo Testamento y las usa en el Nuevo. Interesante que aquí en los evangelios no se menciona a la novia. Muy interesante doctrinalmente, porque los evangelios están en el Antiguo Testamento, digamos así, porque el Mesías aún no ha muerto, el testador no ha muerto, entonces todavía el Nuevo Testamento no tiene cumplimiento. Algo importante entonces, entender que ante un evento como el que pasa aquí, que dice la Biblia que viene la ausencia de vino, esto podría provocar serias consecuencias, 2 fundamentales: traer mucha vergüenza a los novios, ¿verdad? Porque todo el mundo se daría cuenta. Y lo segundo es que podría traer problemas incluso a nivel legal. Los padres del esposo podrían demandar legalmente a la mamá por no cumplir eso. Es muy, o sea, lo que estaba ocurriendo era muy serio. No tener vino, como indicó María, era una situación bastante grave. Y aquí una aplicación puede ser que en tu vida y en la mía falte el vino. Ahora vamos a verlo con más detalle. Bueno, y qué importante, Oscar, poder ir entendiendo que cada una de estas enseñanzas, ¿verdad? Hablar del vino, hablar de las bodas, no solamente es una mención ahí que sin importancia, ok, era una boda y simplemente era una boda. Dios siempre quiere llevarnos un poco más allá de lo que estas figuras, ¿verdad? La boda, el vino representan para nosotros, porque también tienen aplicaciones espirituales desde un trasfondo muy personal, muy realista, muy vivificado en la vida de nosotros diariamente, pero también un trasfondo espiritual, ¿verdad? Porque voy a adelantarme un poquito, Salmo 104 y versículo 15, ¿verdad? Dice, y el vino que alegra el corazón del hombre, ¿verdad? Y como decía Oscar, ahorita a ver un poco más adelante, porque el vino era una representación de alguna manera del gozo, cómo el gozo llega a acabarse, ¿verdad? Y dónde realmente podemos venir al gozo perdurable, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Y me gustaría ir cerrando este segundo segmento con este dato tan importante, porque dice, y faltando el vino, ¿verdad? Vea qué importante, capítulo 2, versículo 1 dice, estaba allí la madre de Jesús, versículo 3, faltando el vino, la madre de Jesús. Por lo general, Juan en ningún momento hace mención del nombre María, sino que siempre la llama la madre de Jesús. Así que es un dato muy importante ahí, una curiosidad para que usted pueda anotarlo ahí en sus hojas de estudio que usted está llevando. Vamos a ir a nuestra segunda pausa musical y regresamos. Grande amor y redención es Cristo, no hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza, vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad, no soy yo, sino Cristo en mí. Tinieblas hay, mas no soy olvidado, pues junto a mí el Salvador está. Si
Si débil soy, con gozo en él avanzo, pues su poder en mí se mostrará. Me aferro a él, es mi pastor y escudo, por profundos valles me guiará. En la noche venció, su victoria me dio. No soy yo, sino Cristo en mí. Es Cristo, solo tú. No temeré, he sido perdonado. Seguro estoy, el precio ya pagó. Su sangre dio, sufrió por mis pecados. Resucitó, la muerte derrotó. Me aferro a él, ya no soy condenado. Es Jesús, mi fiel intercesor. Las cadenas rompió, libertad me otorgó. No soy yo, sino Cristo en mí. Quiero seguir a Cristo mientras viva, pues prometió llevarme hasta su hogar. Estando aquí, renueva él mi vida, hasta llegar al gozo eterno. Me aferro a él, mi única esperanza, a Jesús, la gloria y el honor. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. Me aferro a él, mi única esperanza, a Jesús, la gloria y el honor. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. No soy yo, sino Cristo en mí. Muy bien, continuamos ya con este último segmento del programa. Y bueno, es como concluimos al final con este dato curioso acerca de la madre de Jesús, ¿verdad? Que Juan no hace ninguna mención. Bueno, creo que sería importante que nosotros podamos hablar un poco también acerca de María, ¿verdad? Y a pesar de todo lo que vemos aquí, María, aunque está en los eventos, yo diría que más importantes, ¿verdad? En el primer milagro, luego ahí al pie de la cruz, Sí, ¿verdad? sí. Importantísimo, Oscar, que podamos también hablar un poco acerca del contexto de María. Por nosotros casi siempre, ¿verdad? Acerca del contexto, ¿verdad? Católico, vamos a ser muy claros con esto, de que María, ¿verdad? La intercesora y esto, muchas veces nosotros como omitimos un poco la mención de esta gran Sí, mujer, claro. ¿verdad? Que fue María. Sí, ella es una mujer extraordinaria. La Biblia la llama así, bienaventurada. Y lo que María hace, su fe y su participación en la obra de Cristo es extraordinaria. O sea, ella tiene que de alguna manera sufrir todo lo que sufre hasta el momento en que es vindicada por la gloria de Cristo, manifestando sus milagros. De hecho, este momento es trascendental para María. O sea, él por un momento, incluso cuando le dice, mujer, aún no ha llegado mi hora, eso lo vamos a ver después,
él, a partir de este momento, él cambia su rol del hijo de María al Mesías. Entonces vamos a entrar en eso. Y qué bonito, Oscar, también, ¿verdad? Y poder ir viendo, bueno, cosas que podríamos dejar muy claras acerca de María, su vida. Bueno, una mujer paciente, ¿verdad? Perseverante, una mujer que se sostuvo confiando en la promesa de Dios a pesar de la oposición, a pesar de la persecución. Una mujer que se ve que es sabia en lo que dice, ¿verdad? Una mujer que también en algún momento, ¿verdad? Podemos ver también Dios hablando a través de ella por medio de la llenura del Espíritu Santo. Lucas, el Magnificat, sí. es una oración extraordinaria y basada bíblicamente, o sea, totalmente doctrinalmente correcta, extraordinaria. Sí, y qué bonito ver también esto, ¿verdad? Y podríamos decir que también esto direcciona a que las personas puedan entender la importancia de la mujer en la obra de Dios, sí, amén. ¿verdad? Cómo ellas también pueden cumplir un rol muy importante en el servicio al Señor, cómo ellas, Dios también tiene un corazón, ¿verdad? Para ellas, y cómo las toma en cuenta en el ministerio. Y podemos ver en María una mujer ejemplar que tuvo también una buena crianza de su hijo, porque yo me preguntaría en este caso, ¿a quién daría Dios de cuidado a su hijo unigénito, ¿verdad? Si no fuera a una pareja tan especial como lo era María y José, que definitivamente eran personas de buen testimonio, de ejemplo y de amor a Dios, porque creo que Dios tuvo cuidado hasta incluso en eso. Pero aquí, Oscar, luego dice, versículo 3, tenemos allá el tercer día, se hacen las bodas en Caná de Galilea, tenemos ahí a la madre de Jesús, pero también dice que fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, ¿verdad? Y qué importante entender esto, porque se cree, ¿verdad? Aunque no se dan las razones en el texto mismo, ¿verdad? Del por qué María y Jesús estaban allí, se cree que había algún parentesco, ¿verdad? Y yo creo que es importante entender, ¿verdad? Que esto siempre va a ser conjetura, vamos a conjeturar acerca de la Biblia. Bueno, ¿por qué estaban ahí? El texto inmediatamente no lo dice, el texto inmediato nos dice precisamente por qué estaban ahí, pero podemos conjeturar acerca de esto. Bueno, podría haber algún parentesco, podría ser, decía Oscar, ¿verdad? Algún dato que tenía acerca de la media hermana de Jesús, así era, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, que podría identificarse como tal. Pero lo que sí sabemos y que es muy importante, ¿verdad? Es que Jesús y sus discípulos y María estaban allí, ahí, ¿verdad? Y aquí damos, Oscar, esta parte que es muy importante, ¿verdad? Que ellos fueron invitados a las bodas y faltando el vino, y aquí viene esta parte muy importante, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Correcto, María es la que señala, y eso es muy importante, sacando una aplicación de la vida de María, hacer lo que hizo María. María, hay varios ejemplos que nos da y muy lindos, pero en ese caso María señala el problema, ayuda y va a Jesús a decir, Señor, no tienen vino. Es nuestra labor como intercesores de llegar y decir, el hermano, la persona le falta el vino. Y vamos a ver qué es el vino en la Biblia. En la Biblia el vino se ha relacionado con el gozo primeramente, como lo mencionaba ahora Eddie, y el vino representa la alegría temporal. Salmo 104:15, tal vez si lo vuelves a leer. Sí, claro, dice el Salmo 104 y versículo 15, el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Ok, esos son elementos que eran muy comunes o cotidianos en la vida judía. Hoy en día la aplicación es el vino, es aquella alegría que tenemos. Interesante porque el vino se acaba. ¿Qué significa eso? ¿Qué podría representar en la vida personal de nosotros? Sí, y que yo creo que sería muy importante evaluar también, Oscar, porque, el vino, ¿verdad? Como una representación del gozo, pero siempre de la perspectiva bíblica, ¿verdad? Ajá. No vayamos a decir que van a ver voy a ir a tomar 2 o 3 botellas de vino, ¿verdad? No, pero qué importante, ¿verdad? Cómo vemos que la dependencia del creyente en Cristo para que cuando el gozo se acabe, el gozo sea perdurable en él. Exacto, sí. Ok, aquí la aplicación. Sí, se me fue muy allá de la parte, sí. Pero básicamente es eso. Hay muchos vinos, Eddie. En el mundo hay muchos vinos y se acaban. Hace poco, a los que les gusta el fútbol, tuvimos la final de Champions. En la final de Champions, usted iba con equipo, yo iba con el otro, y resulta que mi equipo perdió. Entonces se acabó el gozo, se acabó el vino. Ahora un saludo para los del Paris Saint-Germain que nos están viendo, entonces felicitaciones. Pero digamos, si usted no va a ir a ese equipo, se le acabó el vino. Y vean algo interesante, ahora las personas, ya terminó la final de Champions y la gente cambió el canal. Buscamos otra cosa. Si no es una nueva canción, si no es una nueva actividad,
En las parejas es si no es otra, la pareja con la que soy ya se acabó el vino, ¿verdad? La relación matrimonial, necesito más vino. Entonces, esta es una realidad de la situación actual. Y entonces dice la Biblia también que el vino se usó para sanar las heridas. En Lucas 10, 33, 34, no sé si me puedes ayudarlo a buscar, Lucas 10, 33 y 34, se hace una referencia a que el vino era usado para sanar. Y vean qué interesante, porque ese es el cuadro o la historia del buen samaritano. Dice Lucas capítulo 10 y versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose se vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Correcto. Este es el problema de nuestra sociedad. En nuestra sociedad no hay gozo, no hay vino, ¿verdad? Que habla de la comunión con Dios también. Y tiene ausencia de esta alegría permanente y también tiene heridas abiertas. Hoy en día, como creyentes, nosotros tenemos la oportunidad de compartir el buen vino que es un reflejo de la obra que Cristo hace. Recordemos, Jesús va a transformar agua en vino, pero el mensaje hoy básicamente es que el mundo necesita esa transformación, necesita ese agua. Hay un problema. María le dice, no tienen vino. Y aquí recordemos, son dos muchachos que se están casando, posiblemente esas edades eran 13, 14 años, y tal vez solo estaban en la fiesta disfrutando y no sabían lo que estaba pasando. A veces pasa que en nuestras vidas no sabemos en qué momento nos viene una situación difícil. Esta es la realidad del mundo. Entonces, María nos enseña a estar atentas a eso. Dice la Biblia que cuando ellos indican que no tienen vino, también el vino en la Escritura representa la comunión con Dios. Jesús saca pan y vino en Mateo 26, 26 para hablarle a los discípulos de su comunión. Melquisedec en Génesis 14 también saca pan y vino. También es un cuadro de Cristo, ¿verdad? Pero saca pan y vino para hablar de comunión. Entonces, tres realidades básicas que nos deja el vino y terminamos con esta lección es: el vino representa gozo, pero el vino terrenal es un gozo que se acaba. Luego sana las heridas. En la vida espiritual representa el gozo de Cristo, pero también la sanidad de las almas. Y también el vino representa comunión con Dios. Entonces, la gran pregunta es, ¿tienes vino en tu vida? Qué bueno esto, Oscar, porque podríamos entonces identificar ciertas cosas que nos ayudan a llevar esto a una aplicación muy práctica para usted y para mí. Y adelantándome un poquito, capítulo 2, versículo 10, y le dijo aquí, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Y quiero hacer una comparación en esto, utilizando esto que Oscar nos hablaba acerca de una comparación muy importante. ¿Cuál es el buen vino realmente? ¿De dónde proviene el gozo perdurable del creyente si no es de la fuente de todo gozo, que es Cristo? Amén. Ahora, como decía Oscar, ¿verdad? Buscamos el gozo en el vino incorrecto. Ahora vamos a decir de una manera más clara, estamos buscando el gozo en otras cosas que no provienen del Señor. Y el gozo no es duradero. Ahora, qué importante, porque muchas veces, Oscar, hay una palabra que de alguna manera trata de suplantar la palabra de gozo, y es la palabra placer, ¿verdad? Como correcto. Una persona que suplanta una identidad, ¿verdad? Y esta historia que es muy importante, ¿verdad? Que a mí me gusta mucho usarla en mis predicaciones y demás, es cuando hablamos acerca, ¿verdad? De la verdad con la mentira, ¿verdad? Yo creo que lo conté en un programa pasado, ¿verdad? Que la mentira insistió tanto para que la verdad fueran y se bañaran a la fuente, y ellas se quitaron las ropas, se metieron a la fuente, y la mentira salió y tomó las ropas de la verdad y se las puso. Y hoy la gente ama la mentira disfrazada de verdad y odia la verdad al desnudo. De la misma manera, tenemos el placer que quiere suplantar la identidad del gozo, y el mundo está lleno de placeres que nunca se compararán con el gozo que realmente solo proviene del Señor. Así que el gozo, ¿verdad? De esta manera, como el vino representa la alegría, ¿dónde está su alegría? ¿De dónde proviene la fuente de su gozo y alegría perdurable? Esto es importante. Y luego, haciendo una unión, ¿verdad? Que decía Oscar, con la comunión del Señor, creo que nadie tendrá el buen gozo, el buen vino,
si no es a través de una comunión íntima con el Señor, algo que me gustaría animarlo a usted a tener. La pregunta más importante es, ¿está teniendo usted una buena relación con el Señor o hay cosas que están estorbando a esta comunión, como el pecado, como las distracciones, como los placeres de la vida, como podemos decir también la vanagloria de la vida, la avaricia y entre otras muchas cosas que están sirviendo de estorbo para que usted no disfrute del buen vino que solo puede encontrar en el Señor Jesucristo? Y Oscar, aquí retomando un poco el texto, ¿verdad? Dice, versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, ¿verdad? Ahora surge un problema aquí en las bodas de Canaán, el vino se agotó, como decía usted, ¿verdad? El novio podía entrar en vergüenza, ¿cómo? Se acabó el vino, ¿verdad? Y hay un montón de conjeturas que podríamos decir, ¿verdad? Pero María recurre a su hijo y le dice, no tienen vino. Va a la persona correcta. Sí, va a la persona correcta, ¿verdad? Y podríamos conjeturar mucho acerca de esto, ¿verdad? Pero lo cierto es que el texto no nos da ninguna señal de eso, ¿verdad? Algunos piensan que María pudo haber visto algo que le da confianza que Jesús podría hacer algo extraordinario, porque algunos dicen, es la primera señal. ¿Y cómo sabía María que Jesús podría hacer algo extraordinario, verdad? Y algunos podrían decir, no, pero es que María convivió toda la vida con Jesús, vio que era un niño diferente, tuvo la promesa de que este niño sería el salvador del mundo, ¿verdad? Pero lo que nosotros podemos decir, ¿verdad? Es que la primera señal, ¿verdad? Sería imposible que, decían algunos, que ella pensara que él podría hacer algo milagroso. Lo cierto es que María expresó su preocupación a Jesús. Y como decía usted, Oscar, la pregunta es, cuando yo no entiendo nada, sí, cuando yo estoy en medio de la confusión, cuando estoy en medio de un problema, ¿a quién busco? ¿Verdad? ¿A quién recurro? Sí, ¿quién es la persona correcta? Ahora, mañana, en el próximo programa vamos a tener la respuesta de cómo producir vino, pero aquí lo importante es, sabe a dónde ir. María sabe que él puede resolver la situación. Mire, muchas veces en nuestras vidas, nuestro corazón, y tal vez, para que lo vean, así está el corazón de las personas, un corazón en oscuridad, un corazón triste, un corazón que ha dejado el gozo y ha dejado la verdadera alegría lejos, muy lejos. Y hoy las personas tal vez no se verán así, pero así se ve el corazón de las personas. Hoy, Eddie, lamentablemente el mundo vive, como usted lo indica, con placer, buscando respuestas en otras cosas, pero aquí el buen consejo de María es para todos, es ir a la persona correcta. Más adelante vamos a analizar sobre eso, pero hoy solo recordar eso. Esta señal comienza con este problema, es igual que la salvación. La salvación comienza con un problema de pecado, una vida vacía, y ante esa vida vacía debemos decirle a las personas, hay que acudir a la persona correcta. Y esta persona es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Aquí ya como para ir cerrando el programa, este programa de hoy, aquí viene una pregunta importante, porque en versículo 4 dice aquí, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y Oscar, la siguiente pregunta genera muchos cuestionamientos para muchos. Ahora, si yo leo, yo soy de cultura no oriental, sino occidental, estamos en Occidente, yo podría decir, pero ¿qué es esto que Jesús le ha dicho? ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Verdad? Vamos a transmitirlo hacia acá, no sé si tal vez en su país pasa lo mismo, pero yo diría, si yo le digo eso a mi mamá, fijo me pega con la chaqueta o la paleta, ¿verdad? Sí. Podríamos decir eso, ¿verdad? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Pero nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Que esto vamos a entenderlo desde la perspectiva oriental, y como decía Oscar al principio, hay un contexto cultural, un contexto histórico que nos lleva a comprender un poco más qué es lo que estaba sucediendo aquí, ¿verdad? Desde nuestra perspectiva occidental, como digo, podría interpretarse como una falta de respeto, pero en realidad parece una pregunta, ¿verdad? De modismo, más que un deseo, ¿verdad? De ser por parte de Jesús un reclamo, un disgusto. Es algo que era común mencionar por el pueblo de Israel, por los judíos, ¿verdad? Y me gustaría después en el próximo programa ver también un comentario acerca de un escritor, ¿verdad? Un comentarista muy bueno que hace una buena exégesis del Evangelio según San Juan acerca de esto. Pero si usted quiere saber ¿qué tiene que ver esta pregunta? ¿Por qué hace esta pregunta? ¿Y qué respuesta tenemos acerca de esta pregunta relacionada a la palabra de Dios? ¿Y cómo usted podría abordar esta pregunta? Si alguien le dice, ¿por qué Jesús le habla así a María? Bueno, lo esperamos en el próximo programa, que estaremos de verdad muy ansiosos por tenerlo y que usted esté acá con nosotros. Así que me gustaría despedirme solamente con esto, Oscar. ¿Dónde está nuestro vino?
Sí, nuestro vino está en Cristo. Cristo sigue transformando agua en vino. Igual usted, y ese es nuestro deseo. ¿Por qué tenemos este programa? ¿Por qué estudiamos la Biblia? Porque queremos que usted conozca al Salvador. Si Cristo aún no forma parte integral de su vida, vaya a Él hoy. Usted tiene un problema. Tal vez no se lo han dicho así de claro, pero si se acaba el vino, y ya se le ha acabado varias veces posiblemente, tal vez a lo largo de su vida ha experimentado momentos de decepción en que pensó que todo estaba bien y un momento se acabó. Pues Cristo le promete transformar esta situación en gozo permanente. Y ojalá que ese día pueda ser el día en que entregue su vida a Cristo. Que el Señor les bendiga y nos vemos en los próximos 15 estudios en el próximo programa estudio de de Juan. Juan. Que Dios les bendiga mucho.